Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Omar Pérez Salazar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión con la actividad número 8, actividad final para cerrar la materia de Amparo 1, que trata sobre realizar una videoconferencia de amparo y derechos humanos, principales retos en América Latina y México, con nuestra docente Ania Aurora Mircutier, es la que va a evaluar la siguiente actividad. Iniciaremos con una diferenciación entre lo que es el amparo directo y el amparo indirecto. Para ello hice un cuadro comparativo. Cuando procede el directo en contra de resoluciones definitivas, laudos y sentencias, resoluciones definitivas, sentencias definitivas y laudos. El indirecto en contra de leyes, actos de autoridad y actos procesales, y o omisiones de las mismas leyes y de la autoridad, y así como MP, entre otros. El directo va directamente hacia la autoridad responsable, que va calificado por medio de un tribunal colegiado del Poder Judicial, y el indirecto se dirige hacia el juez de distrito. En algunas ocasiones es revisado por tribunales de colegiados en la apelación de algunas, en caso de algunas hipótesis específicas, ¿no? De algún tipo de jurisprudencia en especial. El objeto del directo es revisar la constitucionalidad de las resoluciones definitivas. En caso de que un laudo, una sentencia definitiva es en contra de la Constitución, ¿no? En resumidas palabras, y su fuente está en los artículos 170 al 181 de la Ley de Amparo Federal. Y este interés jurídico forzoso, vaya la redundancia, ¿no? Forzosamente debe incluir el interés jurídico, a diferencia del indirecto. Puede ser interés jurídico directamente o interés legítimo. Anteriormente vimos lo que era el interés legítimo, ¿no? Y sus fundamentos del indirecto, que es el que nos vamos a basar en los siguientes ejemplos, del 107 al 169, y su objetivo es proteger derechos frente a actos de autoridad durante o fuera de juicio. Amparo como un mecanismo de protección constitucional y de derechos humanos en el contexto México y América Latina. Aquí básicamente es donde se basa la actividad, ¿no? Para mí, entender un contexto tan general como América Latina se debe enfocar sobre todo en el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere rescatar? Y para mí es dar una explicación de cualquier tema, no hay como conocer su historia, ¿no? Para ello cito al filósofo y poeta George Santayán, que dice: aquellos que no pueden reconocer el pasado están condenados a repetirlo. Y para ello hice una semilínea del tiempo, comenzando con el caso Marbury versus Madison de febrero de 1803. Este es el precedente, si bien no es América Latina, es de Estados Unidos, el precedente del amparo a nivel mundial. En este derecho comparado, básicamente es la evidencia de una resolución que contradijo una ley, una autoridad, ¿no? Pues es el precedente general, bueno, el precedente más formal, más reconocido a nivel mundial, ¿no? Continuando con México, como se hacía mención en clase, era de los principales líderes, se podría decir, ¿no? A nivel Latinoamérica, debido a que fue lo que más formalizó el amparo y que más amplió sus derechos de esa naturaleza, ¿no? Históricamente, pues tenemos la Constitución que redactó Manuel Crescencio, la de Yucatán, que incorporó por primera vez un catálogo de derechos humanos y creó un medio procesal para proteger a los ciudadanos de los abusos, arbitrariedades de las autoridades. Enseguida, el antecedente del amparo mexicano se basa mucho, o más bien su historia, es
en base al derecho agrario. Cuando se empezaron a implementar los decretos presidenciales, que fueron que sustituyeron los títulos juarenses, fue a razón de evitar las violaciones de los derechos de los ejidatarios en cuestiones de los latifundios. Haciendo estos decretos presidenciales era como una actualización y evitaban este conflicto, ¿no? Fue como defender el derecho de los ejidatarios. Y en contexto general de Latinoamérica tenemos el fundamento del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El reconocimiento de que toda persona tiene un derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley. Y aquí pues básicamente lo que es América Latina, ¿no? En el contexto de unión de la lengua madre que nos une, ¿no? Y la comparativa de estados, México, estaba indeciso por cuál escoger. Terminé escogiendo Costa Rica. El antecedente de Costa Rica, en cuanto al amparo, se encuentra en su Constitución Política, artículo 48, que establece la garantía para mantener o establecer derechos fundamentales, exceptuando aquellos protegidos por el habeas corpus. El habeas corpus queda separado a razón que es un proceso, es el debido proceso, ¿no? Que si hubo detención del imputado, se haya hecho apegada a derecho, ¿no? No va de la mano con bueno, a continuación voy a hacer un cuadro comparativo de las situaciones de amparo en los dos países, ¿no? En ese artículo 48, similar al 103 del mexicano, saca la ley de amparo número 1161. Esa norma es derogada del artículo 113 de la ley de la jurisdicción constitucional número 6135 del 11 de octubre, su antecedente, y la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, la ley de amparo. Básicamente es como nuestra ley de amparo, ¿no? Y en cuestiones de derechos humanos, pues se desprende del artículo 48. Y en cuestiones de ventaja de Costa Rica, como en otros estados de Latinoamérica, el derecho al voto de la mujer se realizó el primer voto, bueno, la acción como tal, el 30 de julio de 1950, a diferencia de México, que fue 5 años después. Derechos del hombre, derechos sociales a desarrollarse libremente, casi los generales de los derechos humanos y derechos fundamentales. México sí ha sido pionero, a diferencia de los estados, ¿no? Excepto por en cuanto al derecho de la mujer, seremos machistas. Aquí lo conocemos como el juicio de amparo, y en Costa Rica se conoce como recurso de amparo. México fue pionero, a diferencia de Costa Rica. Inició desde 1841 y a nivel estatal, donde Yucatán ya hemos comentado, y 1847 a nivel federal. A diferencia de Costa Rica, que la adopción actual fue creada pues, de 1949, ¿no? Casi prácticamente un centenario. Generalidades, el amparo mexicano es un juicio constitucional riguroso, con plazos estrictos, es complejo. En materia de derecho es de los más complejos, más en la Corte Suprema Judicial Suprema de la Nación es donde más tiene expedientes, que el más jurisprudencia existe, más que el laboral, más que el familiar, más que el civil, más que el penal, más que todo, ¿no? Es el amparo. Y en Costa Rica no es riguroso, tiene el principio de que sea fácil de acceso, inclusive en el mexicano forzosamente ocupas un abogado, y no cualquier abogado, ocupas un especialista en amparo, un doctorado o alguien que tenga suficiente experiencia, ¿no? Que pueda realizar el amparo por su formalidad, ¿no? A diferencia de Costa Rica, es accesible, es informal,
y el mismo quejoso puede realizar el acto del reclamo, ¿no? Del recurso de amparo. Y en el amparo mexicano existe el directo y el indirecto, y en el de Costa Rica no existe el amparo directo. Existen otras vías como el contencioso, ¿no? Contencioso administrativo. Básicamente Costa Rica funciona, se hace un tipo escrito bastante informal a comparación del mexicano, y hace un filtro por el juez, tiene un compromiso creo que de 5 días, si no mal recuerdo, donde debe dar una revisión si es procedente o no es procedente, si realmente está afectando un derecho fundamental, ¿no? Les quiero compartir un caso práctico. Trata de una experiencia laboral. Yo trabajo en una inmobiliaria. No tenemos lotes como una inmobiliaria como tal, así públicamente a la venta, ¿no? El origen es ejidatario, luego se hizo propiedad privada, y pues ahorita ya está en proceso de regularización de un juicio y una restitución a razón de una restitución que hubo, ¿no? Lo voy a tocar en generalidades para no tardarnos tanto. Este fue el escrito que tomé, que se hizo a razón de la acción. Fue que OMZAPAS, paraestatal, municipal, independiente de que es el que tiene facultad de manejar el agua a nivel municipal, entró a la colonia a hacer contratos de agua, como un proceso tal, como no hay ningún problema en eso, ¿no? Lo que la acción recae es que utilizó un lote que no estaba regularizado, que era invadido. Se le pidió información cortésmente en base al artículo 8 de saber de la información, y no contestó, y ya procedió el abogado de cabecera de la empresa, ¿no? Si nos damos cuenta, no es muy diferente en cuanto a forma, pues lleva rublo, lleva proemio, prestaciones, hechos, todo lo normal, ¿no? Quejoso, pues aquí es los copropietarios, ¿no? Aquí le cambié, pues en cuanto a la reserva de información, ¿no? Dirigido a juez de distrito presente, el antecedente en sí de la copropiedad y de las personas físicas, ¿no? De quiénes son, y pues aquí cerrando con el abogado y correo electrónico y todo, como ya se debe hacer, ¿no? El artículo 108 de la ley de amparo básicamente te lo dicta, ¿no? ¿Qué debe llevar? El número 1, el nombre y domicilio del quejoso, ya se estableció. Nombre y domicilio del tercero perjudicado, aquí se dice que no, se establece que no existe. Número 3, autoridades responsables, son directores del organismo municipal del sistema de agua potable. La dirección es la conocida, que es donde está la oficina principal, ¿no? Los actos reclamados, y que no se dio después, los hechos, ¿no? Aquí lo comentaba. Se hizo la petición con formalidad, según ese nombre, persona física o moral, tipos de documentos que acreditan la propiedad o legitimación de quien se haya sustentado como propietario o derechoso de dicho espacio. Asimismo, solicitó nos informe qué tipo de documentos fueron presentados según sea el caso, por arrendamiento, usufructo u comodato, o de otro medio legal que legitime a quien haya autorizado la instalación de la referencia oficina dicha en nuestra costa, o sea, la ubicación del lote específicamente, la fecha. Básicamente se utilizó ilícitamente la propiedad de los copropietarios, ¿no? Sin autorización, sin nada. Y aquí otro de los temas de los que cabe destacar, los preceptos constitucionales, va el primero de fuerza, forzosamente, y los otros artículos violados en la Constitución, ¿no? Y el concepto de violación, también va estipulado en el artículo 108. Y pues aquí especifica lo que es
los derechos, los derechos fundamentales violados y las peticiones. La autorización, ¿no? Ya con esto cerraremos este ejemplo. Ese es el caso práctico que les quise compartir. No procedió como tal. Después de ese escrito, inmediatamente a los 2 días se retiraron. Eran unas oficinas móviles, pero pues tenían el sello de logotipo de Onzapas y todo, ¿no? Y ahí hacían contratos. Y los contratos que hacían entre los terrenos no eran más en acuerdo. Era una constancia de posesión legitimada por los copropietarios que se iba a llevar a cabo para poder hacer el contrato a nombre de los posesionarios, ¿no? Y que adquirieran, regularizaran la propiedad. Sin embargo, pues no se estaba haciendo, se estaban enriqueciendo ilícitamente porque era gente que no acreditaba la propiedad y era un terreno que estaba pagando renta o no sé qué arreglo hayan llegado sin consentimiento de los legítimos propietarios, ¿no? Y no hubo respuesta a este caso, no desconozco que haya procedido. Sin embargo, se retiró los 2 días, 3 días, ya no había nada en el terreno, ¿no? Como la actividad se trataba de una tipo videoconferencia, aquí me atreví a hacer las respuestas como si hubiera un público, ¿no? Las preguntas, perdón. La primera, ¿por qué escogí Costa Rica, no? Escogí Costa Rica por 2 razones. A lo mejor una es media paranoica. Cuestiones de que es uno de los pocos estados de Latinoamérica que no ha tenido intervención de Estados Unidos, que ha tenido un libre desarrollo en sus administraciones, en su sociedad, ¿no? Esa es una. Y la otra razón, hace tiempo había visto un caso que resolvieron que afectaba a la sociedad. Ellos tienen número 1 a nivel internacional en el manejo de turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo alternativo, como se conoce de otras partes. Y tenían un conflicto porque los terratenientes, los ejidatarios, los dueños de las tierras sembraban café. Era lo que más se vendía ahí, ¿no? Y la tierra lo que más podía producir. Ellos en su derecho de generar economía sembraban café. Y sembraban café, parcelas y parcelas de café, ¿no? Como ellos tienen una cultura ambiental, un derecho ambiental muy, muy, muy inculcado, muy, muy, muy culto, en los estudios faltaba la comunicación de los suelos debido a que ya era un monocultivo y afectaba el suelo, afectaba la flora, la fauna, el ecosistema como tal, ¿no? El medio ambiente, o sea, era una cadenita. Y lo que tomó el gobierno a solución aquí traía la ponderación del daño, ¿no? La ponderación de los derechos. Por una parte, el propietario de la tierra, su derecho a generar dinero, ¿no? A hacer libremente, a desarrollarse como un estado capital, ¿no? Y por otro lado, el derecho al medio ambiente de la sociedad en conjunto y en sí de la economía social, porque el uso y disfrute de la naturaleza pues también generaba dinero, ¿no? a la comunidad. Se estableció a los mismos dueños cuánto ganaban generando café, ¿no? Pues gano, decir, ¿no? 1,000 pesos a la semana. Ok, el gobierno te va a dar 1,300 pesos, pero ya no sirves café. Y ese fue el acuerdo. Y a razón de eso, Costa Rica se mantiene con un desarrollo ambiental muy, muy estable, muy, pues, digo, actualmente es uno de los líderes en cuanto a turismo de naturaleza. Indagando un poquito en el tema del amparo, se me hizo muy consciente y contrario a México la parte de si era defender un derecho, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo informal, con tal de que sea más allegado a la gente, no sea más fácil pero es igual, por algo lo llaman recursos, ¿no? No está tan fuerte, tan complejo como para entrar a casos tan específicos, que creo que vendría siendo la diferencia en el caso de México, ¿no?
Eh, y qué es lo más importante que podría rescatar de esta información que se brindó. Básicamente concientizar al público en general de lo que es el amparo, ¿no? Como el caso personal que les digo en el trabajo que me sucedió, yo creo que si no me hubiera pasado, jamás hubiera pasado por la cabeza cómo se pudo haber solucionado tan pronto, o es que esa era la vía idónea para resolver el caso, ¿no? Y esa parte, esa conciencia del público general, que siempre hay una opción, pues que sí tenemos una ley, bueno, tenemos autoridades que no hacen valer mucho las leyes, que no las aplican como deberían, y para eso existe otra opción o algo más allá que nos puede ayudar. Creo que eso es súper importante. Y concluyendo también que el amparo es algo que se debe seguir estudiando, se debe seguir fortaleciendo, alimentando, y se debe ver en cuanto a la ley, como cualquier otra especialidad, constitucionalmente, como todas las otras materias de derecho, basado en los acuerdos internacionales de los derechos humanos, como en las demás partes de derecho, en materias de derecho, y apegado a derecho en cuanto a fondo forma, con estas ramas que tenemos en cuanto al amparo, y sobre todo una parte que estuvo interesante que encontré, que no nos delimitemos a como tal explícitamente el derecho violentado, no, derecho a la vida, derecho a no la discriminación. Muchas veces hay derechos que son violentados, derechos humanos, y no son tan implícitos como viene en la Constitución, ¿no? Como el derecho a ser avisado, o el derecho de reconocimiento, por poner así, ¿no? En el caso de la medicina, si te van a operar o te van a hacer algo diferente a tu cuerpo sin tu autorización, ya están violentando un derecho, pero no viene como tal ese eslogan de descripción del derecho violentado, ¿no? Sin embargo, se puede encontrar en la jurisprudencia. De mi parte sería todo. Está súper interesante el tema, espero les haya agradado. Que pasen bonita noche y nos vemos pronto.